Bien. Estas equivalencias entre unidades y magnitudes, por ejemplo, ustedes tenían la equivalencia entre metros y kilómetros, ¿sí? Ustedes saben que 1 kilómetro son 1000 metros, después otra forma de pensarlo o de expresarlo habían dicho que eran 10 cuadras, ¿sí? Porque cada cuadra tiene 100 metros. Después, otra equivalencia que nosotros utilizamos, por ejemplo, es la de la masa. Perdón, acá me confundí, son 1000 gramos, 1 kilogramo, ¿sí? Otra equivalencia que utilizamos es que una hora, ustedes saben que tiene 60 minutos, y a su vez también se sabe que cada minuto tiene 60 segundos, ¿sí? Por lo que tenemos 3600 segundos, ¿sí? Esto nace de hacer 60 por 60. De ahí sale ese 3600. Bueno, interrúmpanme, ¿sí? Porque es una clase de consultas, así que la prioridad la tienen las dudas de ustedes. ¿Qué más podemos decir? Pensamos la de metros y kilómetros, la de gramos, la de horas. Bueno, lo que hacíamos nosotros cuando pasábamos de kilómetro por hora a metros por segundo, lo que hacíamos era, por ejemplo, ¿no? Multiplicar. Yo lo voy a escribir así como en lenguaje coloquial, ¿eh? Lo que tengo arriba por 1000 y abajo voy a poner lo que tengo en una hora, que son 3600 segundos. ¿Qué significa, entre comillas, lo que tengo arriba? Lo que tengo arriba es el número. Ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Esto es dividido. Por ejemplo, ¿qué significa lo que tengo arriba, como les decía? Un ejemplo puede ser pasar de 23 kilómetros por hora, por ejemplo, a metros por segundo. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que yo termino haciendo es decir, bueno, 23 por 1000. ¿Y por qué hago 23 por 1000? Porque yo sé que cada kilómetro tiene 1000 metros. ¿Está bien? Entonces, 23 kilómetros van a ser 23.000 metros. ¿Bien? Esto es cada kilómetro tiene 1000 metros. Entonces terminó haciendo 23 por 1000. ¿Bien? Después, esto lo tengo que dividir por 3600. Vamos a ponerlo acá. Por 3600 segundos. ¿Y por qué lo tengo que dividir por 3600 segundos? Porque en una hora hay 3600 segundos. ¿Está bien? Entonces, de ese modo, yo estoy convirtiendo los kilómetros que tengo de dato, la hora que tengo de dato, porque 23 kilómetros por hora me está diciendo que voy recorriendo por cada hora 23 kilómetros. Bueno, paren que borro eso, que se me corrió. Ahí está. Entonces, que sea kilómetro sobre hora, me está queriendo decir que acá tengo una hora. ¿Sí? Lo vamos a escribir. Acá abajo es como que yo tuviera una hora. ¿Bien? De ese modo, por ejemplo, esto nos va a dar, a ver, paren que lo hago con la calculadora,
La tenía acá. Por ejemplo, este nos va a dar, hacemos 23.000 dividido 3.600, 6,38. ¿Ven? 6,38 metros sobre segundo. De ese modo ya lo pasamos. ¿Sí? Ya lo pasamos. Y esa termina siendo nuestra equivalencia. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber hacer estas equivalencias? Cuando yo pase ahora a trabajar con MRU y con todos los movimientos que veamos después, yo no puedo combinar unidades como a mí se me ocurra, digamos. Si yo tengo la velocidad en metros por segundo y el tiempo en horas, no puedo trabajar con esos datos, sencillamente. Tengo que tener todo en la misma unidad, por ejemplo. El tiempo tiene que estar todo en segundos, ¿sí? Porque mi velocidad está en metro por segundo. Si es al revés y yo tenía, por ejemplo, el tiempo en segundos y mi velocidad en kilómetros por hora, bueno, ahí es cuando me conviene pasarlo a metros por segundo. Entonces, tiene que quedar claro que la equivalencia termina siendo esta. Bien, el procedimiento es este. ¿Sí? ¿Qué pasa si es al revés? Porque nos puede pasar que tengamos un ejemplo, pero que sea viceversa, o sea, que tenga que pasar de metro por segundo a kilómetro por hora. Vamos a poner pasar, no sé, 30 metros por segundo a kilómetro por hora. Bueno, finalmente nos termina pasando que acá sí tenemos dos opciones, o hacemos una división o usamos nuestra regla de 3 simple. En principio voy a plantear la regla de 3 simple porque me parece que es como lo más sencillo por ahí de ver. Nosotros volvemos a tomar el mismo ejemplo, ¿no? Y decimos, yo sé que 1000 metros es 1 kilómetro. ¿Bien? Eso yo ya lo sé. Pero yo no sé cuántos kilómetros son 30 metros. ¿Está bien? Entonces yo lo tengo que pasar. Entonces lo que me hace mi regla 3 simple es, me propone 30 por 1, este por este, dividido este. Este por este, dividido este. ¿Sí? Esto es por, y arriba dividido. Bueno, no se ve muy bien, pero ahí está el dividido. Entonces, a mí me termina quedando que 30 por 1 es 30, dividido 1000, 30 dividido 1000 es 0,03. Bien, entonces, mi equivalencia entre 30 metros y kilómetros es que 30 metros es 0,03 kilómetros. Bien, en este punto pasamos los metros a kilómetros, pero ahora nos quedan los segundos a horas. ¿Sí? Paren que voy a cerrar el WhatsApp en la computadora. Si no me va a sonar. Bien. Entonces, ahora nos falta hacer la otra regla de 3 simple. En la otra regla de 3 simple vamos a poner al revés. Sabemos que 3600 segundos es 1 hora. Por favor, repito, si tienen alguna duda, lo dicen, porque no quiero que se traben, ¿sí? Hasta ahora ¿Va? muy bien, hasta ahora lo voy a intentar. Bueno. Me parece más fácil. Bien. Así que genial. Por eso, yo voy despacio y por ahí repitiendo cosas que algunos de ustedes ya las tienen claras, pero bueno, paciencia, vamos de a poco, ¿sí? Entonces, ¿por qué pongo un segundo? De nuevo, porque yo acá abajo, cuando me dice 30 metros por segundo, me está diciendo que en un segundo hago 30 metros, ¿sí? Es lo mismo que yo tenía acá abajo. Me estaba diciendo que en 1 hora hacía 23 kilómetros. Entonces, un segundo, ¿cuántas horas son? Obviamente nos va a dar un valor muy, muy chico, ¿no? Entonces hago
1 por 1 me da 1. Ese 1 lo divido por 3600. ¿Sí? Y eso me termina dando 2,77 o 7 por 10 a la menos 4. ¿Qué significa esto? Pasándolo a decimal, es 0,00027. Esperen que corro acá. ¿Sí? Entonces, finalmente, lo que termina sucediendo, esto es en horas. ¿Sí? Es que a mí me voy a tener que tomar, para poder hacer esa nueva división, estos dos datos, este y este. De acá van a hacer lo siguiente. Yo ya tengo el dato en kilómetros, 0,03, y el dato en segundos. Lo voy a expresar con la notación científica, así también nos acostumbramos un poco a trabajar con eso. Bien. Esto ya es en horas. Esto es lo que yo tengo que hacer de división. Bueno, entonces voy a dividir 0,03 y me va a dar 108 dividido 2,77 por 10 a la menos 4 y me da 108 kilómetros por hora. ¿Bien? A nuestro ojo siempre es más fácil entender divisiones, pero simplemente porque nos confunde, porque no estamos acostumbrados comúnmente a usar números en notación científica, divisiones que lleven este tipo de números. ¿Sí? Y no este. Pero eso no significa que sea imposible. Cuando ustedes tengan dudas, sepan cómo usar la calculadora, cuando ustedes tengan datos en notación científica. Yo creo que les había pasado los videos que yo había hecho de cómo se usaba en notación científica o cómo se interpretaba, que estaban en YouTube. Bueno, si no se los pasé, se los vuelvo a compartir después cuando terminamos la clase, para que lo repasen, ¿sí? Bueno, hasta ahí teníamos cómo pasar de kilómetro por hora a metro por segundo y de, al revés, metros por segundo a kilómetros por hora. Lo mismo con las equivalencias, ¿sí? Fíjense que con las equivalencias ustedes pueden aplicar la regla de 3 simple, lo que a ustedes les resulte más sencillo. Bueno, tema equivalencias, ¿alguna duda hasta ahí? Yo por mi parte no. O sea, Bueno, entendí. bárbaro. No, tampoco. Bueno, bien. Entonces voy pasando al MRU, ¿sí? Por lo menos para que vayamos viendo el uso de las fórmulas. En el MRU ustedes saben que la característica fundamental es que tiene una velocidad que es constante. ¿Sí? Esta velocidad constante lo que hace, o lo que me indica, es que no va a cambiar, ¿sí? La V no cambia, sigue siendo la misma siempre. Bueno. Y dentro de este MRU teníamos distintas fórmulas, que este es el movimiento, a mi criterio, más sencillo, porque no tiene tantas variables y demás. Hola, profe. Sí, ¿quién está hablando desde el más allá? Ah, Tobías. Sí. ¿Nos escuchás? Me parece que no.
Esperen que le voy a escribir en el chat que si nos está hablando no lo escuchamos. Bueno, entonces, esta ecuación que se lee posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo es la que llamamos ecuación de posición. ¿Bien? Se llama ecuación de posición porque la primera variable es la posición final. Después tenemos la de velocidad. La de velocidad es velocidad igual a posición final menos posición inicial sobre el tiempo. Bien. Entonces, esta. Hola, buenas. Hola, Lean, ¿cómo estás? Bien, profe. Buen día. Bueno. Ahí va, estamos repasando un poco, Lean, lo de física, ¿sí? Sí. Bueno, entonces tenemos las dos ecuaciones que son las que vamos a usar para el MRU. La característica fundamental, no nos podemos confundir en esto porque es lo que a nosotros nos va a ayudar para poder identificar qué tipo de movimiento es para después poder, ¿cómo se llama? Ver qué fórmula uso, ¿sí? Si yo identifico qué tipo de movimiento es, yo ya sé qué fórmula uso enseguida. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo cualquiera para resolverlo. Un auto se desplaza con velocidad, vamos a poner 3 metros por segundo, durante 10 minutos. ¿Sí? La pregunta va a ser, ¿cuál es la posición que alcanza? Entonces, yo ahí ya tengo que ir reconociendo, primero que es un MRU, porque no me dice que va a tener una velocidad distinta a esta en su recorrido, ¿sí? Vamos a esto a marcarlo. La velocidad es siempre la misma, o sea que es constante. Nos da el dato del tiempo y nos hace la pregunta de qué posición alcanza. Por ende, ya sabemos que nos está preguntando la posición final. Bueno. Entonces, pregunta. Fíjense que yo tengo la velocidad en la unidad de 3 metros por segundo, pero el tiempo lo tengo en minutos. Como dijimos antes, nosotros no podemos usar distintas unidades, ¿sí? Entonces vamos a tener que convertir, lo más fácil va a ser convertir el tiempo de minutos a segundos. ¿Cómo lo hacemos? Es fácil. Yo sé que cada minuto tiene 60 segundos, entonces voy a hacer 10 por 60 y esto me va a dar 600 segundos. ¿Bien? Bueno, entonces ahí yo ya tengo los dos datos. Mis dos datos son este que es el tiempo y este que es la velocidad. ¿Bien? Bueno, y como lo que a mí me está preguntando es la posición final, planteo la ecuación de posición. Posición inicial más velocidad por tiempo. Bueno, esta es mi incógnita, así que la dejo libre. La posición inicial, cuando no nos da ningún otro dato, fíjense que no nos dice parte del kilómetro tanto, de los metros tanto. Bueno, yo le voy a poner 0. Cuando no tenemos dato, posición inicial igual a 0. La velocidad la conocemos, 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. Y el tiempo, bueno,
hicimos recién la equivalencia y nos quedó 600. ¿Qué voy a hacer yo? Empiezo a tachar lo que no me sirve. Los 0 metros los saco porque lo que sea más 0 es igual a lo que sea. Segundos con segundos se van, se simplifican. Y repito, es lógico porque a mí la posición me va a quedar en metros, ¿sí? La unidad que corresponde a posición es metros o kilómetros, si tuviera los datos en kilómetros. Bueno, entonces me queda 3 por 600. 6 por 3, 18. Así que me va a dar 1800 esto. 1800 metros. Bien. Este es un ejemplo sencillo, pero tampoco es que son muy diferentes los que tienen ustedes en las guías, en el que les pide calcular, por ejemplo, posición. Bueno. ¿Has volvido? Todavía. Hola, profe. Hola, hola. No sé, creo que se cortó, estaba escuchando la clase re concentrado y de la nada se salió y volví a Sí, entrar y no me dejaba y lo volví a tratar de... y después no me nos dejaba. hablaste en un momento, pero no nos escuchabas a nosotros. Así Ah, que ¿en serio? sí, sí, sí. De hecho te escribí en el chat todo. Creo que... No, igual no escuchamos nada más que decías hola, hola, nada más. Así que, bueno, acá lo que hicimos fue resolver un ejemplo sencillo, ahora vamos a hacer otro, de, por ejemplo, de MRU, en lo que nos pide calcular la posición hasta la que llega un auto. Vamos a hacer otro, ahora, los voy inventando ahora, no es que son de la guía o algo. Ejemplo 2. Una persona camina, vamos a poner 5 kilómetros. Bien. Calcular cuál fue su velocidad, si tardó en recorrerlos, vamos a poner 1 hora y cuarto. Bien. Ahí está. Bueno, primero, tenemos el dato, posición final, 5 kilómetros. Bien. Después tenemos otro dato, el tiempo. El tiempo en este caso es 1 hora y cuarto, así está expresada. En números, ¿cómo la expresamos nosotros? ¿Se acuerdan que habíamos hecho un ejercicio así en la clase? ¿Qué significaba y cuarto? Eran 15 minutos, ¿no? Y en materia de números decimales, nosotros lo expresábamos como 0,25 ese cuarto, ¿sí? Entonces nos quedaba 1,25 horas. Bueno, fíjense, tengo la posición final. Sí, ¿quién me habló? ¿Qué dice? Yo leo. Sí, Lean, decime. No entendí esa parte. ¿Lo de la hora? Sí. Dale, ahí va de nuevo entonces. Espera que lo marco acá. Bueno, ustedes saben que 1 hora tiene 60 minutos, ¿no? Bien. Si yo tengo que saber cómo expresar 15 minutos, por ejemplo, nosotros decimos, nos conectamos, por ejemplo, mañana, 12 y cuarto, y sabemos que es 12 y 15. O sea, que esos 15 minutos es un cuarto de esa hora. Significa que yo hago 60 dividido 4. Y esto me da verdaderamente 15. ¿Sí? ¿Y cómo es que se expresa, por ejemplo, un cuarto? Yo les voy a dar un ejemplo
con las monedas. Si ustedes tendrían que juntar un peso, ¿cuántas monedas de 25 centavos necesitarían? Necesitarían 4, ¿no es cierto? Porque 25 más 25 da 50, ¿sí? Otros 25 más 25 dan otros 50, sumado me da 1. Un cuarto es 1, a ver cómo se los puedo expresar. 1 dividido 4, ¿sí? Y a su vez, si yo tengo 1 hora dividido 4, quedan 60 minutos, me da 15 minutos. Entonces, para expresar el número con decimal, 15 minutos son 0,25 horas, ¿sí? Esto es un cuarto de hora. ¿Me expliqué, Lean, o todavía no? Sí, entendí ahora, profe. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, listo. Por eso es que yo pongo 1,25 horas. Porque tengo 1 hora y los 15 minutos. ¿Bien? Bueno. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es buscar mi fórmula y reemplazar. Bueno, entonces vamos a usar, por ejemplo, la de velocidad, ¿sí? Porque nos pide calcular velocidad. Yo sé que mi posición final van a ser 5 kilómetros. Mi posición inicial, de nuevo, como no me da dato, le pongo 0. El tiempo también lo conozco. La hora y cuarto que dijimos que la expresábamos como 1,25 horas. Bueno, ahora lo que hago es división, ¿sí? Y de paso, tacho este 0 para que no me confunda y ya hago la división. Esto me termina dando, lo voy a escribir abajo, me queda hacer 5 dividido 1,25, que me da justo redondo 4. Entonces mi respuesta es 4 kilómetros por hora. ¿Bien? Bueno, esa es la velocidad. Fíjense que acá no tuvimos que pasar equivalentes de tiempo o de distancia porque todo nos coincidía. Podíamos hacer kilómetros por hora. Si yo tenía este dato en metros y este dato en hora, tenía que decidir, por ejemplo, pasar esto a kilómetros, los metros a kilómetros, o esto a segundos, el tiempo. ¿Bien? Así que, bueno, lo que les puede preguntar es básicamente la velocidad o la posición en MRU. No les va a hacer preguntas distinto a eso. ¿Sí? Nos quedan 5 minutos. ¿Quieren preguntarme algo ustedes? ¿Alguna duda de lo que hicimos? Tómenlo como ejemplo porque todos son muy similares a estos que les puse. Yo quería, ¿se escucha? Hola, ahora sí. Sí, Gracias. dale. Acerca de las fórmulas, porque sé que hay fórmulas. Sí, acá están, mirá. Son las que están acá Así arriba. puedo copiarlas. Mirá, acá están. Igual las tenés en la guía, ¿eh? O sea, todo está en la guía. En las guías está todo. Pero sí, léanlas, porque me lleva tiempo hacerlas. Claro, hay que seguir ir respetando Claro, ustedes, la risa. sí. A ver, ustedes, es lo que yo les digo siempre, es importante que ustedes identifiquen, primero, cuando ustedes tengan un listado de ejercicios, imagínense que están en una prueba. Y yo no les voy a decir, hoy les tomo exclusivamente MRU. Yo les voy a decir, les tomo MRU, MRV y otro movimiento más, ¿no? Y fuerzas, supongamos. Entonces, ustedes van a tener ahí un listado de ejercicios donde no están identificados.
por el movimiento. No es que yo les digo, el 1 y el 2 son de MRU, el 3 y el 4 de MRV y el 5 y el 6 de fuerza. No. Entonces, ustedes, según lo que dice el enunciado, tienen que interpretar qué movimiento es. La primera cosa que a nosotros nos va a ayudar para identificar que es un MRU es esto, velocidad constante. ¿Bien? Una vez que yo Sí. identifico que es un MRU, ya sé que no me va a escapar de estas dos fórmulas. No tiene más fórmulas el MRU. Yo ya sé mis fórmulas. Ahora lo que tengo que hacer es en cada ejercicio identificar qué me pide para averiguar y qué dato me da. Entonces, yo sé que cuando me dice 3 metros por segundo, ya sé que es la velocidad. Cuando me dice 10 minutos, ya sé que es el tiempo. Cuando me pide qué posición alcanza, qué distancia recorre, hasta dónde llegó, lo que sea, es la posición final. Bien, todas esas palabras que nombré son como equivalentes, ¿no? En el ejemplo 2, por ejemplo, me dice, camina 5 kilómetros. Eso significa que llegó hasta el kilómetro 5, o sea que es la posición final hasta donde él llegó. Bueno, me pide calcular la velocidad y me dice, tarda en recorrer 1 hora y cuarto. Listo, yo ya sé que 1 hora y cuarto va a ser el tiempo. Entonces, siempre les recomiendo, anótense los datos aparte, ¿ven? Como anotamos acá, velocidad, tiempo, anótense un costado si tienen que pasarlo. O lo mismo hicimos acá, hicimos la posición final y abajo el tiempo, ¿bien? Entonces, ustedes se anotan los datos y una vez que los tienen así, más a simple vista, lo reemplazan en la fórmula. Ustedes o sea, no se queden con dudas con este movimiento, porque es el más sencillo. Entonces, si a ustedes ya lo pueden sacar, lo pueden hacer, los otros lo van a poder ir haciendo, pero si se traban con esto, los demás les va a costar un poco más, ¿sí? Así que nada. Profe, Sí. y tenemos que, o sea, entender bien esto para poder después hacer lo de los gráficos. Sí, los gráficos es simplemente representar, ¿viste? Es poner los datos que correspondan en Y, en el eje vertical, y los datos que correspondan en el eje X. Se está por cortar. Hagamos una cosa. Si a ustedes les faltó resolver ejercicios, resuelvan los ejercicios y cuando lleguen a lo de los gráficos, si tienen dudas, de nuevo me piden para hacer otra clase y hacemos otra clase como la de hoy. ¿Les parece? Sí, Así dale. no, Bueno, sí, así no se, Parece genial. no se mezclan. ¿Está bien? Sí, sí. sí, Bueno, Listo. chicos, nos vemos mañana para química, ¿sí? Dale, bueno, profe. Les voy a Genial, pasar, profe. después hoy les voy a subir al Classroom una notita para química, así que estén atentos a lo que vaya subiendo.